Vaya por favor conmigo a San Mateo 2. Voy a leer los dos primeros versículos, por favor. A este tema le titulé La Navidad en Belén de Judea. Este tema, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver con el tema principal que estamos llevando, aunque en sí, pues ya tocaremos a su tiempo la victoria divina que hizo Cristo Jesús. Pero este es en base a la Navidad, mis amados. La Navidad en Belén de Judea, ese es el tema, en base a los días que vamos a experimentar la próxima semana. Dice lo siguiente, sígueme por favor conmigo, sígueme por favor con su vista. Yo le doy lectura y usted me sigue. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a iniciar, mis amados, por definir qué significa nacimiento. Ahí está la palabra, ¿verdad? En el verso 2, perdón, en el versículo 1. En el capítulo 2, así como ahorita vamos a comenzar también de San Mateo 1, a partir del verso 18, la misma palabra nacimiento. Dice la Biblia que Jesús nació. Y esa palabra nació, nacer o nacimiento, del griego génesis. Acuérdense bien, estamos utilizando el vocablo genes. Si saben, ¿verdad?, que génesis significa inicio, origen, ¿verdad? Y de ahí viene, mis amados. Genes. La palabra nacimiento significa natividad, significa nacimiento, y precisamente es la palabra en latín que se conoce como nativites o nativitas, que significa nacer, mis amados. De ahí proviene la palabra castellana Navidad. Para los que no saben, ¿no? Yo sé que aquí tenemos eruditos de la palabra de Dios, que saben más que un siervo, y gloria al Señor, ¿verdad?, que usted sabe. Solamente tenga mucha paciencia, porque hay gente que no sabe qué significa la palabra, y a veces se nos olvida, ¿no? Regularmente, cuando el significado de una palabra se ignora, no lo sabemos, automáticamente, ¿verdad?, pues estamos ignorando el significado de toda una celebración. Lo digo por la palabra Navidad, que muchas veces lo hemos escuchado, tenemos años escuchando esa palabra, pero no tenemos la definición correcta, ¿no? Cuando las personas nos unimos a ser parte de muchas fiestas, festejos, celebraciones, al no tener la mínima idea de qué estamos festejando o qué estamos celebrando, bueno, nos convertimos oficialmente en partícipes solamente por costumbre, pero no por convicción, porque no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Yo no sé si a usted le sucedió. Si yo le hago una pregunta, hermanos, aquí, ¿verdad?, a medio de toda la audiencia, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué es la Navidad para ti, hermano? ¿Cuántas Navidades has celebrado sin saber el verdadero significado? ¿Verdad? ¿De dónde surgió la famosísima Navidad, por cierto? Son preguntas, ¿verdad?, que vamos a ir contestando en base a la predicación, pero también quiero que usted reflexione, hermano, porque la palabra Navidad, bueno, es muy significativa para usted y para mí como nacidos de Dios. Usted se va a dar cuenta. ¿De dónde surgió la famosísima Navidad? Tal vez te sucedió lo que a muchas personas les sucedió en aquella época, mis amados. Se dice, ¿verdad?, que los primeros cristianos fueron arrastrados a celebrar una fiesta pagana muy popular y muy ruidosa que los romanos iniciaron, una llamada, les voy a hablar en latín, porque así se pronuncia en latín, Natalis Invicti, que significa cumpleaños o fecha de nacimiento del jamás conquistado. La celebraban un 25 de diciembre, ellos tomaron la fecha. Natalis Invicti, o fecha del nacimiento del jamás conquistado, era una referencia a su famosísimo dios Sol, mis amados. Eso es lo que celebraban los romanos en un 25 de diciembre, al dios Sol. Y tomaron exactamente el día 25 de diciembre. Pero para el cristianismo tomó tiempo, hermanos. No fue hasta el año 386
¿verdad? Según las crónicas después de Cristo, que los líderes de la iglesia establecieron su propia celebración y le llamaron, ¿verdad?, la misa de Cristo, que se entendía que celebraban la venida de Cristo precisamente, ¿no? Ellos tomaron la misma fecha para tratar de cristianizar ese día, ¿no? Pero en sí los romanos fueron los primeros que tomaron el 25 de diciembre para celebrar y adorar a su Dios Sol. No se asuste si usted es cristiano genuino, ahorita le explico. Fue precisamente después de la disolución o el desaparecimiento del Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano fue un imperio muy poderoso. Cuando dejó de ser este imperio, hermanos, cuando desapareció del mapa, bueno, los cristianos se quedaron con esa costumbre. Adoptaron la fecha para seguir el festejo todos los 25 de diciembre, lo que usted y yo hoy conocemos como Navidad, ¿no? Adoptaron la fecha. Pero yo no les digo para que se asusten, ¿ok? Usted es cristiano genuino, ¿verdad que sí? Simplemente les estoy dando fechas. Ahorita les voy a explicar el significado de la Navidad. Si tomar o no tomar esa fecha, o qué sucede si yo estoy tomando esa fecha, ¿no? Porque muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Sabemos muy bien, ¿verdad?, que por muchos motivos nos equivocamos. A veces consciente, a veces inconscientemente hacemos cosas, aún siendo ya cristianos genuinos, ¿verdad? Pero les reitero, mis amados, no se preocupen por la fecha. Ahorita vamos a ir para allá. Yo les animo mejor que se alegren si su nombre está escrito en el libro de la vida, como lo dijo Cristo Jesús ahí en San Lucas 10:20. ¿Se acuerdan cuando las personas se emocionaron? Que Él mandó a 70 personas, les comisionó una labor, y la gente venía bien emocionada de que echaban fuera demonios, y les dijo, no te emociones por eso, mejor regocijaos o alégrense que vuestros nombres estén escritos en los cielos, les dijo Cristo Jesús ahí en San Lucas 10:20. Y de eso se debe de regocijar usted, mi amado. No se asuste las fechas, simplemente les doy datos, ¿verdad?, indicios de que la Navidad no fue, el nacimiento de Jesús no fue en un diciembre como mucho se ha hablado, ¿no? Pero vamos a empezar a darle lectura a la palabra del Señor para extraer principios y entender un poco mejor, y que Dios nos dé la gracia para que entendamos algo más claro. Y usted también se refleje en base a la Navidad, mi amado. Va a tener el tiempo, por cierto, de reflejarse usted, eso se lo aseguro. Lucas 1:18. Abra su corazoncito, por favor, si su Biblia ya está abierta. Dice lo siguiente. Lucas 1:18. Vamos a comenzar del contexto. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Estamos ahí? Muy bien, mis amados. A partir de esa mención que el nacimiento de Jesucristo fue así, usted y yo vamos a seguir leyendo y encontramos muchos datos, hermanos. Encontramos detalles, encontramos profecías cumplidas, así como de Isaías, entre otros, ¿verdad? Jeremías, así como muchos salmos, ¿verdad? Dan prácticamente, profetizaron anteriormente que iba a suceder, y se cumplió efectivamente la venida de Cristo Jesús. Y a mí me llama la atención que dice que el nacimiento de Cristo Jesús fue así. ¿Qué significa nacimiento? ¿Se acuerdan? Nativites, Génesis, genes, Navidad, nacer. El nacimiento de Cristo Jesús fue así, mi amado. ¿Cómo fue tu nacimiento, por cierto? Porque hablar de Génesis, hablar de genes, hablar de nativites, hablar de Navidad, es hablar del nacimiento. ¿Cómo fue tu nacimiento, mi amado hermano? ¿Cómo fue esa Navidad? ¿Cómo fue ese nuevo nacer? Si sabían, ¿verdad?, que aquí a un servidor jamás se le va a olvidar esa Navidad. Y no fue un 25 de diciembre, déjenme les digo, Por supuesto que no. Esa Navidad, mis amados, impactó tanto mi vida, marcó mi existencia. Y no solamente la marcó y la impactó, mis amados, sino prácticamente dividió mi existencia. Esa Navidad dividió mi vida entre el antes y el después de Cristo. Tal como Jesús dividió la época, hermanos. ¿Cuántos saben que cuando Cristo Jesús vino, dividió la época, el antes y el después de Cristo? ¿Verdad que sí? Bueno, y no fue un 25 de diciembre.
Yo no sé qué día nació usted, por cierto. ¿Cómo fue su nacimiento, hermano? Esa fue tu Navidad, mi amado. Sí, también hubo un nacimiento de Cristo Jesús, con todo y datos. Yo no sé cuáles sean los datos que tú quisieras darle al Señor. Déjeme le digo, mi amado, que es necesario experimentarla para entenderla definitivamente, ¿no? La Biblia habla de un hombre llamado Nicodemo ahí en San Juan 3. Este hombre, dice la Biblia, que era fariseo, un principal entre los fariseos. Este hombre, dice la Biblia, que sintió algo en su corazón, hermanos. Él sintió un impulso. Algo lo llevó a buscar a Cristo Jesús de noche. ¿Cuántos hemos leído esa porción bíblica? ¿Verdad que sí? Cuando lo encontró, Jesús le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. La palabra nacer que Cristo Jesús utilizó es un sinónimo de la palabra Génesis, Navidad, Nativites. Es la misma que utilizó ahí cuando dice que el nacimiento de Jesús fue así. La palabra nacimiento que Cristo Jesús utilizó fue prácticamente traída desde su corazón, porque él sabía que este hombre había tenido festividades, fiestas solemnes, porque en Israel se celebraban muchísimas. Pero Cristo Jesús lo sorprendió y le dice: es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Es la palabra genao, un sinónimo, ¿verdad?, de la palabra griega Génesis. Muy probable este hombre había tenido muchísimos experimentos alrededor, mis amados. Pero cuando le dijo Cristo Jesús: es necesario que tú nazcas de nuevo, le estaba diciendo: Nicodemo, ¿cuántos festejos has tenido? Si sabías que no te has dado cuenta que han pasado muchísimos diciembres y no ha llegado tu Navidad. Pero ¿cómo es eso, mi Señor? ¿Verdad que Nicodemo jamás le dijo: Señor, pero ¿cómo? No es 25 de diciembre. Ahí en el versículo 18 dice la Biblia que estando desposado, después de lo que leímos, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. ¿De qué concibió, mi amado? Del Espíritu Santo. Miren, si sabían que el ser humano, cuando se arrepiente de corazón delante de Dios, también sucede algo bien parecido, debido a que el Espíritu Santo es quien da vida al alma del creyente, y a partir de ese momento el hombre espiritualmente nace de Dios, hermanos. Ese es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ahí se experimenta la verdadera Navidad. Por eso les decía hace ratito, el nacimiento de Cristo Jesús fue así. ¿Cómo fue el tuyo y cómo fue el mío? De ahí inició, mis amados, obra del Espíritu, definitivamente. Ahí en el versículo 19 dice la Biblia: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de dónde fue engendrado, mis amados? Del Espíritu Santo es. En el 21 dice: y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué le tenía que llamar Jesús según la Biblia? Porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. José, punto número 1, él estuvo tentado a huir y personalmente perderse esa divina y maravillosa y espectacular y sobrenatural y única y más grande Navidad, hermanos, porque él se sintió defraudado de su prometida, de su desposada, y él dijo: ¿saben qué? Yo no quiero saber mejor de esto, yo mejor me voy. Estuvo a punto de perderse la Navidad más grande, mi amado, porque él estuvo ahí cuando Jesús nació. Él conocía muy bien la ley, hermanos. Él sabía lo que le podía suceder a María. Deuteronomios 22, versículo 21. Cuando una desposada se hallaban indicios, se daban evidencias de que había engañado a su prometido, la ley decía: sáquenla por favor y mátenla a pedradas. Él sabía de lo que se trataba el adulterio, mis amados, porque el desposorio era algo muy, pero muy significativo para muchos, hermanos. ¿Cuántos toman en cuenta, por cierto, el noviazgo hoy, hermanos?
Gente que tiene un noviazgo, ¿cuánto lo estamos tomando bien en cuenta? Acuérdense que el noviazgo es un previo proceso al matrimonio, mis amados. No es cualquier cosa. Así siempre lo ha tomado el hombre de Dios. No es una excepción, por cierto. La Biblia le dijo que el ángel dice: no temas, José. Lo que en ella es engendrado no es producto de ningún adulterio. No es producto de ningún hombre. Es por parte del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí sabían que el propósito de la verdadera Navidad, mis amados, es salvar al pueblo de sus pecados? Muy pocos lo sabíamos, yo creo, hermanos. El propósito de la verdadera Navidad es precisamente para venir a salvar a la gente, hermanos. Dice la Biblia en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo. Dios no permitió que hubiera una Navidad, por así decirlo. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, hermanos. Si usted y yo pensábamos que la Navidad se reduce a un simple viajar, a enviar regalos, a recibir a tus seres queridos, a tener una cena espectacular, una cena de gala con todos los manjares y con todos los platillos que jamás usted y yo hubiéramos experimentado, déjame y te digo que tenemos una falsa información, porque esa no fue el plan de Dios. Esa no es la verdadera Navidad, mi amado. La sobrenatural Navidad de Jesús fue precisamente para venir a perdonar a los hombres sus pecados, hermanos. Para venir a darnos nueva vida y darnos vida eterna. Eso fue lo que dijo el profeta Miqueas, ahí en Miqueas 7, verso 19. Le dijo: sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados, hermanos. Ese es el plan de Dios, hermanos. Ese es el plan de la Navidad. Navidad significa nacimiento. Cristo Jesús nació. ¿Cuántos hemos nacido de Dios, hermanos? Mateo 1:23 dice la Biblia: he aquí, ¿estamos ahí? Bueno, en el 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Todo lo que dice el Señor, mis amados, se cumple, porque Dios no miente. Dicho por el Señor por medio del profeta. Acuérdense que la profecía es el medio para que la palabra de Dios venga y se cumpla. Cuando dijo, 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Verdad que es imposible creer que una virgen esté embarazada, hermanos? ¿Sí o no? ¿Una virgen embarazada? Es imposible para la humanidad creerlo, hermanos. Pero la Biblia dice ahí: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué significa Emmanuel, mis amados? Dios con nosotros. Eso fue lo que dijo Isaías, ahí en el capítulo 7, en el versículo 14. Dios con nosotros. Si yo les hago una pregunta, ¿a cuánto nos bendice saber que Dios está con nosotros, hermanos? El hombre espiritual lo debe de entender. Esto es una realidad, hermanos. ¿Ok? Isaías 41, en el versículo 9 dijo: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy el Dios que te da fuerzas. Acuérdense que al cristiano muchísimas veces las situaciones los encarcelan y se nos olvida Emmanuel, hermanos. Se nos olvida que Dios está con nosotros. En el Salmo 91, del 15 al 16, dice la Biblia: me invocará y yo le responderé. ¿Cuántos saben que Dios responde, hermanos? Él está con nosotros, hermanos. Miren, si usted le hace así, si usted ahorita codea a su vecino, al que tiene a un lado, si usted le codea, yo le aseguro que le va a responder, hermanos, porque tiene vida. Dios es un Dios vivo, hermanos. Dios es un Dios real y está con nosotros, para quien ya se le olvidó. A veces se nos olvida, hermanos. El salmista dijo ahí en el 91, 15, 16: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios es real, hermanos. Dios es real, hermanos, y está con nosotros. Yo les aseguro que antes de ir, Jesús aseguró, que antes de irse, ¿verdad?, al lugar que siempre le ha pertenecido, ahí en Mateo 28, en los últimos versículos, Él les dijo: ir por todas las naciones. Cuando Él dijo: toda la potestad me es dada, porque ya había vencido y había consumado su
su propósito. Toda potestad me es dada. Por tanto, ir a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no se les olvide algo, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, ¿sí o no? Y he aquí que yo me comprometo a estar todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Porque para entonces ya vamos a estar con el Señor, usted y yo, si somos cristianos genuinos. Y si perseveramos, ¿a poco no? Si perseveramos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se pierde voluntariamente. Entonces, no debemos de tener duda, hermanos. Esa es una realidad. La Navidad es una realidad, mi amado. Pero no la Navidad que te presenta el mundo secularmente hablando. A lo mejor algunos dicen, oye Marco, sinceramente yo pongo en tela de juicio que Dios sea real. Muchos lo preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué usted no cree que sea real? Especialmente muchas personas que estamos orando por algo o por alguien, ¿a poco no? Casados o solteros, mejor dicho, ¿no? Dicen los solteros, yo no creo que Dios esté conmigo porque no ha llegado el amor de mi vida, para todos los solteritos. A veces creemos, ¿no? A veces nos lleva el Señor a esas áreas, ¿a poco no? Yo no creo que Dios esté conmigo porque no ha llegado el amor de mi vida. Mi amado, déjame y te digo que el amor de tu vida y el amor de mi vida llegó cuando nacimos. Esa fue la verdadera Navidad, mi amado. Sí, yo sé que tú tienes tu hand y no chirros ahí a un lado. Qué bueno, gloria al Señor. Pero el amor de tu vida lo experimentaste cuando naciste de Dios, hermanos. Yo sé quién es mi amor de mi vida, ¿verdad? Qué bueno que usted le llama así a su esposa, hermanos. Es válido, por supuesto que sí. No hay ningún problema con ello. Pero la persona que ya experimentó el verdadero amor de su vida es porque ya nació de nuevo, hermanos. Esa es la verdadera Navidad, mi amado. Si usted no se dio cuenta. Dios es amor, dijo 1 de Juan 4, versículo 8. Él es el amor de nuestras vidas, mi amado. ¿A poco no? Yo sé que usted tiene un sacerdote en el hogar, gloria al Señor por eso, y una ayuda idónea. Pero el verdadero amor de nuestras vidas, mis amados, es Jesús. Y Él ya nació. Él ya nació, mis amados. Dios con nosotros. Sí, que no se nos olvide, Dios es fiel, Él cumple. Pero que no se nos vaya a olvidar cumplir, mi amado. ¿Ok? ¿Sabían que Dios es presente? ¿Verdad que sí? Dios está presente. Cuando usted y yo nos doblegamos a hacer una oración, Dios está escuchando, mi amado. Pero sí saben que también Dios es presente cuando nos endurecemos, cuando peleamos, cuando queremos causar división, cuando nos portamos irreverentes. ¿Sí sabían que Dios también es presente? Por supuesto que Dios está ahí, hermanos. Porque a veces, ¿verdad? Cuando yo vengo a la oración, yo vengo a una predicación, yo vengo a reunirme, todos creemos que Dios está presente. Pero cuando me endurezco, ¿verdad? Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, cuando yo reacciono mal, a veces se me olvida que Dios también está presente, hermanos. Si sabían que Dios está presente, porque Él es omnisciente, ¿verdad que sí? En las buenas y en las malas, si usted le quiere considerar así, Dios está, mis amados. En Mateo 1, 24 y 25, dice la Escritura, 24 y 25 dice, Dios está con nosotros, mi amado. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, recibió a su amada Mari. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, mis amados. Jesús. Capítulo 2, perdón. Cuando Jesús nació, ahí está la Navidad, mis amados. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ahí se celebró la más grande Navidad de todos los tiempos. En días del rey, ahí está, me voy a subrayar la palabra. En días del rey de Herodes, ¿estamos ahí? El rey de Herodes. El rey de reyes, hermanos. La Navidad del rey de reyes, naciendo precisamente cuando había otro rey en aquella época. ¿Por qué les digo esto? Miren, acuérdense que no todas las personas aceptamos cuando viene otra persona a ocupar un lugar más alto, hermanos. No siempre nos gusta, especialmente cuando somos adulados por gente que nos rodea. No siempre nos gusta. ¿A cuánto les gusta que más así de buenas a primeras lleguen? Acaba de llegar una autoridad por encima de ti. ¿A cuánto les gusta, hermanos? Especialmente cuando tú crees, ¿verdad?, que has tenido todo el imperio absoluto.
Yo les aseguro que a la mayoría no nos gusta, hermanos. Ha llegado alguien a quien te vas a sujetar muy por encima de todo. No a todos nos gusta, hermanos. El rey Herodes no le gustó, era rey, claro que sí. No le gustó, mis amados, la noticia. En el versículo 2 dice diciendo, fíjense lo que dijo, o mejor dicho, los magos, perdón. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La palabra magos también se traduce como sabios o astrólogos, hermanos. Acuérdense que iban siguiendo una estrella. La gente que se dedica a estudiar las estrellas, ¿verdad? Son gente considerada como astrólogos, estudian los astros, estrellas, ¿no? Muy bien, esos eran los sabios o los magos que les llama la Biblia. Pero también eran sabios espiritualmente, mis amados, porque venían buscando dónde iban a celebrar la más grande Navidad de todos los tiempos. No le gustó al rey Herodes, hermanos, cuando escuchó la noticia. Vean el versículo 3, por favor, conmigo. Oyendo esto, ahí está la palabra, hermanos, el rey Herodes se turbó. Y no solamente se turbó el rey, mis amados, dice, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo, el ungido? Ellos les dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Leían la palabra de Dios, Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, Cristo Jesús, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, escuchen bien lo que hizo este hombre. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, a los sabios, a los astrólogos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque tenía un propósito, dice, para que yo también vaya y le adore. Escuchen bien lo que dijo este hombre, Él dijo, secretamente, vayan por favor, investíguenme, ¿dónde van a ser ese rey para que yo también vaya y lo adore? Miren, hermanos, este hombre lo buscaba para desaparecerlo. Él era rey, idéntico a su padre el diablo, según San Juan 8:44. Acuérdense que el diablo es homicida, hermanos, y es mentiroso desde el principio. Eso fue lo que dijo Cristo Jesús. Herodes era rey. Quiero recalcar mucho y hacer énfasis, porque aquí hay una enseñanza. ¿Sabías que espiritualmente hablando dentro de nosotros existe un Herodes? Dije espiritualmente hablando. Quien delante de la gente, y muchas veces de la gente sabia, porque este Herodes le dijo a la gente sabia, dígame por favor dónde va a nacer el rey para que yo le adore. Usted y yo tenemos espiritualmente un Herodes, hermanos, quien delante de la gente sabia pretende adorar a Jesús, pero solamente con sus labios se expresa, hermanos, y su corazón está lejísimos. Eso fue lo que dijo Isaías 29:13. Este pueblo solamente de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué les dije eso, hermano? Miren, San Pablo lo definió de la siguiente manera. Digo pues, Gálatas 5:16, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de Herodes. La carne es el rey muchas veces, mi amado. ¿Verdad que muchas veces a esta carne no le gusta que haya un rey de reyes? ¿Verdad que no? Andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Herodes espiritualmente hablando, hermanos. ¿Qué hizo Herodes? Él sabía que Jesús, hermanos, él sabía que Cristo Jesús estaba siendo reconocido como rey. ¿Sí o no, hermanos? Muchas veces a nuestra carne, o yo diría el mayor tiempo, a nuestra carne no le gusta que reconozcamos al rey en nosotros, hermanos. ¿O me equivoco? ¿O nomás soy yo? Nomás soy yo y San Pablo, ¿a que sí? Pablo lo reconoció, hermanos. Pablo reconoció que había otro Herodes. Y ese Herodes constantemente está buscando derribar al rey. Pero también ese Herodes también de repente como que quiere adorar. Dígame por favor dónde está ese rey para que yo vaya y lo adore. Sí, cómo no.
nuestra carne también, al darse cuenta que Jesús es el verdadero rey y que Jesús nos gobierna, le dan celos, hermanos. Le dan muchísimos celos. Y jamás se va a dar por vencida, hasta que este cuerpo sea glorificado. Así como el espíritu y la carne, hermanos. ¿Cuántos saben que el espíritu y la carne batalla todos los días? Todos los días se contradicen, ¿sí o no? Tu carne se enseñorea de ti y termina siendo tu carne el rey Herodes, hermanos. A él no le gusta que Jesús reciba toda la gloria y la adoración, hermanos. Herodes toma el control en tu vida y busca constantemente de desaparecer la verdadera Navidad, hermanos. Jesús es el rey, ¿sí o no, hermanos? San Pedro lo puso bien claro, hermanos. San Pedro 4, versículo 2 dice la Biblia: puesto que Cristo Jesús ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, para no vivir el tiempo que resta según el rey Herodes, hermanos. Herodes no le gustaba, hermanos, así como nuestra carne jamás le va a gustar obedecer a Jesús. Imagínate cuántas libras ya pesa el Herodes que todo día alimentamos, especialmente si somos de esos, ¿verdad?, que regularmente nos gusta fallar, hermanos. Sí, le da vida a Herodes, hermanos. Herodes quiere matar a Cristo. Herodes quiere seguir siendo el rey, así como nuestra carne. Para todos aquellos que lo alimentan, que vaya que sí alimentan la carne todos los días, ¿cuánto ya pesa Herodes, hermanos? En usted y en mí. ¿Tendrá más peso que el rey de reyes? ¿Usted qué cree? Pablo le dijo a los Romanos 8, versículo 8, dice: y los que viven según Herodes no pueden agradar a Dios. Ya saben quién es Herodes, ¿verdad que sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermanos. Agradar a Dios. Muchas veces, ¿verdad?, decimos: oye, pastor, pero ¿qué sucede con la Navidad? Yo le he celebrado todos los 25, ¿acaso tengo demonio? ¿Ya fallé? ¿Ya dejé de ser cristiano? ¿Usted qué cree, hermanos? Vamos bien rápido, por favor, a Romanos 14, 5 y 6. Solamente quiero responder esa pregunta, ¿no? Para que no se vaya usted con la duda, porque a lo mejor usted me está malinterpretando y cree que el predicador está diciendo que es prohibido celebrar específicamente un día. ¿Qué hago con la Navidad, Marco? ¿La mudamos para el 24 de enero? ¿O para marzo o abril? ¿Qué hago con la fecha, hermano? Romanos 14, por favor. Ponga su mirada conmigo en los versículos 5 y 6, si es tan amable. Yo le voy a dar lectura y usted me va siguiendo, por favor, para entender mejor esto, ¿no? Porque, hermanos, a veces somos tan religiosos que queremos imponerle a muchas personas cargas que ni nosotros mismos nos atrevemos a llevar. Dije Romanos 14, ¿verdad que sí? 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, ¿a poco no? Algunos creen que el domingo es más espiritual que el miércoles. Algunos creen que el jueves es más espiritual que el martes. Los sabadistas, el judaísmo cree que el sábado es el día más sagrado, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? El judaísmo asegura que no hay otro día, ¿sí o no, hermanos? Los cristianos también aseguramos días, hermanos. También nosotros ya cristianizamos días, ¿no? Dice San Pablo a toda esa gente cristianizadora o religiosa: uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Y aquí está uno, hermanos, aunque usted me juzgue. Yo sí creo. Cada uno, dice la Biblia, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿para quién lo hace, mis amados? Lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor simplemente no come
y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros muere para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos en el Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, mis amados. En otras palabras, mi amado hermano, si usted quiere cenar un 25 de diciembre, si usted quiere celebrar una Navidad, X fecha, hermano, celébrela. No hay ningún problema. Aunque de hecho, ahorita vamos a ir para allá. De hecho, ¿verdad? Según los indicios bíblicos, Jesús no nació en diciembre, por lo que vamos a leer, ¿no? Según los entendidos, Judea es frío, hermanos. Los inviernos en Judea son muy húmedos y son bien fríos. Y es imposible que los pastores estuvieran cuidando o pastoreando, porque en medio de toda la las ovejas, también había ovejitas tiernitas, hermanos, las que necesitaban muchísimo más cuidado que las grandes. Y es improbable, imposible que estuvieran las ovejitas a la intemperie. Se podía morir de frío. Una ovejita es bien delicada, por cierto. En Mateo 2:9, perdón. ¿Estamos ahí? Mateo 2:9. Ahorita voy a ir, por favor, a mostrarles la escritura que les estaba yo compartiendo. Mateo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor. Ellos habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Estamos ahí? Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Déjenme les digo que no solamente fueron los únicos invitados. Según San Lucas 2, del verso 8 al 12, también hubo pastores, mis amados. Vamos bien rápido, por favor, si usted es tan amable. Hubo también pastores, hubo gente que también fue invitada a esa Navidad, hermanos. No solamente los sabios del oriente, sino también hubo pastores que también fueron sabios, porque se arrimaron a adorar al verdadero rey. Lucas 2, versículo 8, dice la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Estamos ahí? Sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Escuchen bien la señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Yo les hago una pregunta, hermanos. Envuelto en pañales, ¿a quién le llama la atención, o de quién podrá acaparar la atención un regalo envuelto en pañales, hermanos? ¿Cuántos esperan en esta Navidad que te envuelvan al regalo que tú esperas en pañales? ¿A quién se le hace atractivo, hermanos? Solamente los sabios son capaces de darse cuenta que la verdadera Navidad está envuelta en pañales, hermanos. Si yo te pregunto, ¿en qué envoltura esperas recibir tu Navidad? ¿En qué envoltura, hermano? En cualquier envoltura, menos en pañales, porque no es atractivo. Eso fue lo que dijo Isaías en el capítulo 53, en el verso 2. Dice que no iba a haber parecer. Por eso lo desecharon, hermanos. ¿A quién le traía un regalo en pañales? ¿O usted espera eso? ¿Habrá alguien que haya hecho su cartita por ahí? ¿Verdad que no? Hoy sucede lo mismo, hermanos. La gente espera recibir muchísimos regalos
en todo tipo de envolturas espectaculares y muy llamativas, pero jamás voltean a mirar a la verdadera realidad que vino a este mundo envuelta en pañales, hermanos. Esa es la Navidad, jovencitos. Yo me dirijo a los jovencitos porque son de las personas un poquitito menos docta en este asunto. Esa es la Navidad, cristianos, jovencitos. ¿Quién iba a decir que el regalo más grande para quitar los pecados y darnos vida eterna llegaría envuelto en pañales? ¿Quién lo diría? Por eso Jesús fue desechado, hermanos. Por eso Jesús hasta el momento sigue siendo desechado. ¿Cuántos no han experimentado el nuevo nacimiento, por cierto? ¿Te gustaría recibir ese regalo hoy día? ¿A quién les gustaría? ¿A quiénes les gustaría, mi amado? Eso sucedió hace más de 2000 años, hermanos. Quien aún no ha recibido ese regalo, déjenme les digo que no han nacido de Dios. Sí, se escucha así medio chistoso. Todo aquel que no ha recibido este precioso regalo no ha nacido de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿A cuántos les gustaría salir en pañales, por cierto, hoy? ¿Les gustaría salir en pañales? Digo a los no nacidos de Dios. No digo al cristiano ya nacido de Dios. Solamente no te vayas a quedar ahí, porque hay gente que sí recibió el regalo, ese regalo maravilloso envuelto en pañales, nació de Dios, pero lastimosamente se quedó en esa terrible condición. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Hay gente que nacemos y nos quedamos toda una vida cristiana en pañales. No te quedes ahí, cristiano. Debemos de crecer no solamente en estatura, físicamente hablando, también en sabiduría y también en gracia. Eso fue lo que le sucedió a un hombre llamado Samuel. ¿Cuántos se acuerdan que Samuel nació, pero también creció, hermanos? Eso es lo que dice la Biblia en Samuel 3:19. Dice que Samuel creció y Jehová estaba con él, hermanos. A ver, asómate a mirar a tu compañero cristiano si no trae pañales de casualidad. No se vayan a quedar ahí, hermanos. Hay muchos cristianos que se quedaron en la etapa de su Navidad porque la Navidad es bien hermosa. Ahí se quedaron en su nacimiento. Se quedaron acostumbrados a celebrar la Navidad todos los días y entran y salen de las iglesias con pañales, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos. Hebreos 5, capítulo 12. Porque debiendo ser ya maestros, ¿sí o no? Eso es para usted y para mí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuántos años llevamos de cristianos, hermanos? Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Ven para acá, te voy a explicar. La Biblia dice que si alguien tiene algo en contra de ti, sí, te lo voy a volver a explicar. ¿Cuántos años tiene de cristiano, hermanos? 20. Imagínense. Debiendo ayudarnos ya a tomar un grupito y le digan, a ver, déjame ver cuántos traes en pañales, pastor. Ahí hay un grupito, por favor, atiéndelos. Ok, por favor. Pero sucede que a veces los mismos del pañal te vienen a poner a ti. Imagínense, hermanos. ¿Cuántos tienen maestros, por cierto? ¿Cuántos son estudiantes? ¿Cuántos han mirado entrar a un maestro de universidad en pañales? ¿Cuántos van en el colegio? ¿Qué haría usted si mirara a su maestro entrar con pañal? ¿Le iba a dar risa, poco no? A lo mejor hasta un reporte le ponía, ¿no? Y con el principal. Se acaba de dar cuenta, principal, que nuestro maestro llegó en pañales. Bueno, para propios y extraños, aquí hay maestros en pañales también. Sí, en la iglesia. Por supuesto que hay, hermano. Dios no quiere que nos quedemos en esa realidad, porque es una preciosa realidad, hermanos. Nacer de Dios, experimentar toda una Navidad, esa es lo más preciado en este mundo, hermanos. Pero no nos podemos quedar ahí. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Yo sé que no nos gusta, hermanos, pero es la palabra de Dios hablada. Dice la Biblia en San Lucas 2, en el versículo, Mateo 2, en el versículo 11. Es bien sencillo explicar la Navidad, hermanos. Es bien
es sencillísimo entenderlo también. Pero qué difícil es vivirlo. ¿A poco no? San Mateo 2, versículo 11. Voy a comenzar del 10, por favor. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. ¿Y qué hicieron posteriormente? Hermano, ¿me ayuda, por favor? Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente. Oye, Marco, yo no traigo ningún tesoro para darle al rey. Ellos le ofrecieron oro, ¿verdad que sí? En aquella época, por costumbre, a todos los reyes se les reconocía llevándoles oro. Les regalaban oro entre muchas otras cosas, ¿no? Oye, Marco, yo no tengo oro ni plata, ¿qué le puedo dar al rey? La Biblia dice que abriendo sus tesoros. ¿Cuántos quieren abrirle su mejor tesoro al Señor, hermanos? Mira, Dios no espera de ti 1,000 o 1,500 de ofrenda hoy día, hermanos. Estos hombres sabios, porque adoraban al Rey de Reyes, no solamente porque eran astrólogos. Estos hombres sabios, porque solamente los sabios son los que honran a Dios, ¿sí o no? El principio de la sabiduría, ¿va que sí? ¿Verdad que no dice que el principio de la astrología? Dice el principio de la sabiduría. Estos hombres llegaron, dice la palabra del Señor, se postraron, adoraron y posteriormente abrieron, hermanos. ¿Cuántos quieren recibir ese regalo? Tu corazón, mi amado. Dice la palabra del Señor ahí adelantito, le ofrecieron presentes, ¿sí o no? Marco, yo volteo atrás todos los días y si supieras el pasado tan negro, mi amado hermano, estos hombres sabios le ofrecieron sus presentes. Dios no quiere que voltees para atrás. Dios no está interesado en que le ofrezcas lo que Él mismo lanzó de una manera hiperbólica al mar. Él quiere que le ofrezcas tu presente, hermanos. Porque a lo mejor dices, yo no tengo que ofrecerle, Marco. Por supuesto que traes. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué dice la palabra del Señor en base a las ofrendas que Dios siempre ha recibido? Y les hablo desde el Antiguo Testamento, hermanos. Cristo Jesús lo dijo. Holocaustos y sacrificios no te agradaron. ¿Por qué? No porque Dios no lo recibía, hermanos, sino porque no estaba abierto el presente de las personas, hermanos. No estaban listos. Ellos querían, ¿verdad?, sorprender al Señor con el mejor buey de su manada. Pero dijo Cristo Jesús, a mí no me interesa qué tan grande literalmente sea tu ofrenda. A mí me interesa que abras tu presente, que abras tu corazón, así como esos sabios, mi amado. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos dispuestos a ofrecerle nuestro presente al Rey que gobierna nuestras vidas, hermanos? ¿Sí o no? Usted tiene la oportunidad, jovencito o persona que no ha nacido de Dios. ¿Sí o no? Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso y le ofrecieron mirra, hermanos. ¿Sí o no? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. ¿Por dónde regresaron, mis amados? Por otro camino. Pónganse de pie, por favor. Miren, estos hombres tuvieron un encuentro y disfrutaron la única y la más grandiosa Navidad de todos los tiempos. Abrieron sus tesoros, adoraron al Rey, le ofrecieron su presente, haciendo a un lado, ¿verdad? Lógicamente sin anular que había también un significado en el oro, en el incienso y la mirra. Sin anular todo el significado, mis amados, ellos le ofrecen su presente. Y dice la Biblia que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. ¿Qué significa Herodes, mis amados? ¿Me ayudan, por favor? Tu carne. El rey que se está atreviendo todo el tiempo a atacar al Rey de Reyes. Avisados por revelación, porque la revelación ya está aquí, hermanos. Ahí está la palabra de Dios.
Ahí está, mis amados. Esos hicieron caso y dice la Biblia que regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántos hemos experimentado la verdadera Navidad, mi amado hermano? ¿Cuántos? Ya no te regreses por el mismo camino, hermano. Aléjate por esos malos caminos, esas sendas tenebrosas. Estos hombres obedecieron y eligieron el camino, ¿sí o no? Eligieron a Jesús, hermanos. Yo soy el camino. Ya no te regreses por esos caminos del pecado, esos caminos que no le agraden a Dios. ¿Por qué lo hicieron? Porque le ofrecieron el verdadero presente, hermanos. Quiero terminar, por favor, leyendo Proverbios. Vaya conmigo. Quiero terminar, por favor, leyendo Proverbios 23. Solamente para que usted se dé cuenta cuál es ese verdadero presente, hermanos. Porque materialmente hablando, no nos alcanza, hermanos. Monetariamente hablando, no nos alcanza, no tenemos los medios. Y dice la Biblia en Proverbios, que es palabra de Dios revelada, en lo que verdaderamente está interesado, hermanos. Proverbios 23, dice la Biblia en el verso 26. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Quiero que lo lea conmigo, por favor. Dice: dame, hijo mío. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros, mis amados? Él no espera menos. Dame, hijo mío, tu corazón, tu vida, tu existencia. Y posteriormente, ¿qué sucede, mis amados? Y miren tus ojos por mis caminos. Fíjense. Estamos entonces analizando y comprobando que estos hombres sí llegaron a darle su corazón a Cristo Jesús. Lo que literalmente le dieron tenía una representación, pero se lo dieron de aquí, hermanos. Y el camino que siguieron fue el camino que todo el tiempo escuchaban de parte de la revelación. ¿Cuántos leen la revelación todos los días, hermanos? ¿Cuántos leemos el libro de las revelaciones? ¿Para qué? Para hacernos a un lado de lo malo y seguir por donde Dios nos manda, hermanos. Esa es la verdadera Navidad, mi amado. Esa es la verdadera y el verdadero significado de la Navidad. Jesús ya nació, hermanos. Jesús no se quedó ahí. Jesús nació, fue crucificado y resucitó, ¿sí, no, hermanos? Usted y yo también tenemos que tener un proceso, hermanos. Ya nacimos de Dios, ya recibimos esa verdadera Navidad. Tenemos un proceso y debemos cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito aquí en la tierra para el cristiano, mi amado? ¿Cuál es el propósito? Yo quiero orar por ti. Si usted dice: Señor, ahí, verdad, en el silencio de su corazón, por favor, pueden cerrar sus ojitos. Si usted quiere decirle ahí en silencio de su corazón: Señor, yo quiero abrir mi corazón, yo quiero abrir mi presente. Ya me he dado cuenta, Señor, que la Navidad significa nacer, nacimiento. Tú naciste, Señor Jesús, con el pleno propósito de limpiar y perdonar todos mis pecados. Reconozco, Señor, que ya naciste. Reconozco que diste tu vida, moriste en esa cruz y resucitaste para comprobar que todo aquel que espiritualmente muere vive para ti, Señor. Porque la simiente, porque tu Santo Espíritu, ese Santo Espíritu que cubrió a María y nació ese santo ser, ese es el Santo Espíritu también que de una manera espiritual engendra dentro de mí y yo puedo nacer de nuevo. Señor, permíteme. Dile ahí, mi amado hermano, si usted no ha nacido de nuevo, dígale ahí: Señor, yo quiero experimentar esa Navidad. Yo quiero experimentar esa Navidad, mi Dios. Yo pensé que una Navidad espectacular era tal vez un viaje a Europa, era tener dinero e irme lejos y disfrutar de muchas cosas, los cuales no son pecado. Pero yo no quiero equivocarme, Señor. Yo quiero recibirte a ti, mi Dios, Emmanuel, Dios con nosotros.
Ayúdanos, Señor glorioso, a guardar todos los principios, Señor. Ayuda a que nazcan de Dios todos aquellos que aún no han nacido, Señor. A que se den cuenta cuál es la verdadera nativites, Navidad, Génesis. Ayuda a tu iglesia, mi Dios. Te necesitamos, soberano y santo Dios. Y así como esos sabios, yo quiero caminar de una manera sabia, Señor. El principio de la sabiduría, el principio de ser sabio, mi Dios, es el temor y la reverencia a ti, Señor. Y yo quiero caminar por otros caminos, Señor. Por el camino de la santidad, por el camino de las sendas antiguas, el camino de la justicia y de la verdad, Señor. Tú eres el camino, Señor, no hay muchos caminos. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza, te damos el poder. Y también quiero ofrecerte un fuerte aplauso. Apláudale fuerte, hermano. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por esa Navidad, Señor, hace más de 2000 años. Y la voy a seguir celebrando, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.